En mayo de 1980 el régimen de Fidel Castro permitió que muchos cubanos pudieran reunirse con sus familiares en Estados Unidos, saliendo del puerto de Mariel 3.000 barcos en 72 horas, con 125.000, de los cuales 25.000 tenían antecedentes penales. Entre estos se encontraba Antonio Manchana, que es interrogado al llegar a Miami, pero que no reconoce haber estado en la cárcel, hablando un perfecto inglés porque señala: su padre era de los Estados Unidos y él creció viendo las películas de Bogart. Permanece durante un tiempo recluidos en un campo de refugiados, donde él y sus amigos reciben el encargo de acabar con Revenga, un antiguo colaborador de Castro caído en desgracia y que durante el tiempo que permaneció en el poder fue un auténtico carnicero, ofreciéndoles un millonario cubano que desea vengar la muerte de su hermano, prometiendo hacer que les otorguen la visa y un trabajo. En el centro de detención, cientos de cubanos recluidos en el campo de refugiados se amotinan y atacan a la policía con tubos, piedras y palos, donde Montana aprovechó el caos para acabar con la vida de Revenga, al que le clava un cuchillo, muriendo desangrado. Gracias a su acción él y su amigo Manny consiguen la libertad, aunque una vez fuera deben conformarse con un trabajo de lavaplatos de cocina en un restaurante de comida cubana. Finalmente reciben la visita de Omar Suárez, el hombre de confianza de Frank López, un importante narcotraficante que les ofrece $500 por descargar un barco de marihuana. Johnny se niega a aceptar el trabajo por menos de 1.000, ofreciéndole finalmente a Omar $5.000 por recoger 2 kilos de cocaína de un grupo de colombianos. Acuden a recogerla Tony y Ángel, mientras Manny y Chichi esperan abajo en el coche para evitar que les puedan engañar. Una vez arriba, Tony habla con uno de los colombianos, notando que no tienen intención alguna de entregarles la droga, y desean que les entreguen el dinero, atando a Ángel y amenazando con irlo cortando poco a poco con una motosierra si no les entregan el dinero, pese a lo cual Manchana no dice ni una palabra, por lo que el colombiano le corta a Ángel uno de sus brazos, y luego una pierna, sin conseguir que éste se dé por vencido. Como tardan demasiado en regresar, finalmente Manny y Chichi deciden subir sorprendiendo al grupo de colombianos, acabando Manny con varios de ellos y acabando él mismo herido sin poder evitar que el líder de los colombianos, pese a estar herido, consiga escapar. Los disparos alertan al vecindario y frente al departamento numerosas personas se acumulan y llega la policía. Montana con absoluta frialdad sigue al colombiano y acaba con él antes de huir junto con Chichi y con Manny, llevándose la maleta con cocaína. Tony llama por teléfono a Suárez y le cuenta que no solo tiene la cocaína, también el dinero, exigiendo tratar directamente con el jefe, Frank López, pues no se fía ya de Omar. Acudiendo con él a un lujoso local donde brindan con una botella de champán de $500 y donde Tony baila con Elvira, la novia de Frank, por la que se siente atraído. Unos meses más tarde, y ganada ya la confianza de Frank, Manchana acude a recoger a Elvira, por petición de Frank. Elvira le dice a Tony que no le gusta su Cadillac, él se compra otro coche, tras lo que intenta besarla, a lo que ella se niega diciéndole que no se besa con los empleados. Tony va a visitar a su madre y a su hermana Gina, que es estudiante de la universidad y también peluquera, asegurándoles que él las va a ayudar para acabar con esa vida, que Gina podrá dejar la peluquería y su madre no tendrá que seguir cosiendo, entregándoles $1.000 que su madre rechaza, preguntándole a quién mató para conseguir tanto dinero, asegurándole que personas como él avergüenzan a los cubanos honrados, echándole en cara que haya tardado 5 años en ir a verlas, y diciéndole que no desea volver a verlo. Tony se marcha, aunque sin que su madre lo note, va a entregarle el dinero a su hermana. Tony viaja con Omar hasta Cochabamba, en Bolivia, donde se reúnen con Alejandro Sosa, un narcotraficante con el que van a negociar una entrega. Sosa está buscando a alguien que le garantice la compra de 150 kilos de cocaína al mes y propone venderles a $7.000 el kilo. Tony no lo ve del todo claro, pues piensa que son ellos quienes asumen el riesgo del transporte, por lo que le sugiere a Sosa compartir los riesgos, garantizándoles el transporte hasta Panamá, ante lo que Sosa les dice que eso supondría un precio de $13.500.
Omar no está dispuesto a continuar con la negociación sin el permiso de López, le dice a Tony que no se meta y modifique el trato, pues este solo les autorizó a negociar una entrega, por lo que prefiere regresar a Miami y hablar con López. Sosa convence a Omar para que Tony pueda quedarse en Bolivia, a lo que él regresa. Sosa le ofrece a Omar uno de sus helicópteros, mientras Tony observa cómo acaban con él, lanzándolo al vacío. Sosa le cuenta a Tony que lo hicieron porque uno de sus hombres lo reconoció como confidente policial, culpable de la detención de varios de sus colaboradores, lo que le hace pensar que quizá López no sea ya un socio muy fiable. Sosa le confiesa a Tony que cree que es un hombre honesto y le advierte que no lo traicione. Tony se ofrece para mediar con López, cerrando un trato por valor de 18.000.000, que a aquel le parece imposible de asumir, pese a que Tony le hace ver que con esa cantidad ellos ganarán 75 millones, aunque, como no puede ni siquiera hacer el primer pago, por valor de 5 millones, por lo que le pide que aplace su trato con Sosa, pues desea que las cosas continúen igual. Ante esto, Tony decide independizarse y crear su propia organización, tras lo cual se dirige a Elvira, a la que le dice que le gustó desde la primera vez que la vio, tras lo que le dice que quiere casarse con ella y formar una familia. Un día acude a su discoteca Mal Bernstein, jefe de narcóticos, que le exige el pago de una elevada cantidad mensual, a cambio de su protección y de que de cuando en cuando les facilite alguna detención. Irritado por las exigencias de Bernstein, se enoja mucho más cuando descubre a su hermana bailando con un traficante, que observa que le toca el trasero mientras bailan, sorprendiéndolos juntos en el baño de hombres, golpeando al traficante y haciendo que Manny lleve a su hermana hasta su casa. Poco después aparecen Elvira y Frank, y le propone a ella que sea su novia sin importarle que Frank esté delante. Frank se enoja con Tony y se marcha junto a Elvira. Mientras Tony está solo en el club, dos hombres armados con ametralladoras planean asesinarlo. Tony se percata de la situación y logra salir ileso, logrando liquidar a los matones. Convencido de que López es el que organizó la matanza, y el que además le echó encima a Bernstein, acude con Manny y Chichi a su oficina, donde lo encuentran con Bernstein. Y mientras están allí, Frank recibe una llamada, en realidad efectuada por uno de los hombres de Tony, y le dice a Frank que fallaron y que Tony consiguió escapar. Tras observar la reacción de Frank, que simula que quien le llama es Elvira, Tony confirma que fue él quien ordenó asesinarlo, por lo que decide acabar con él. Frank suplica a Tony que le dé otra oportunidad, ofreciéndole sus millones y a Elvira. Tony ordena a Manny que acabe con Frank, tras lo que él hace lo mismo con Bernstein, que se creía inmune por ser policía. Tras ello va a buscar a Elvira y le dice que tome sus cosas porque se irá con él. En el cielo ve un dirigible publicitario donde lee la frase "El mundo es tuyo". Tony triunfa y lo tiene todo en sus manos, ganando entre 10 y 15 millones al mes, por lo que le regala a su hermana Gina el salón de belleza que tanto había soñado. Poco después se casa con Elvira, adquiriendo una fabulosa mansión, rodeado de lujos. Un día, mientras hace recuento de su dinero, es detenido por las autoridades, que grabaron sus actividades con una cámara simulada tras un reloj, probando que lava dinero, lo que le puede suponer una condena de 5 años, y salir en 3 ya que la cámara grabó millones no declarados. Tras pagar una fianza de 5 millones y a espera del juicio, va a ver a Alex Sosa, que está muy bien relacionado y que le presenta a varios altos cargos altos del gobierno de su país. Ellos le aseguran que utilizarán su influencia y si paga los impuestos atrasados y una multa no pisará la cárcel, aunque a cambio él debe ayudarles para acabar con un periodista boliviano que los ha investigado, y que está dispuesto a denunciar sus manejos ante las Naciones Unidas. La misión de Tony será ayudar y guiar en Estados Unidos al matón de Sosa, con el que desean acabar justamente frente a las Naciones Unidas, aunque el día previsto para el asesinato. Tony observa que el día del asesinato él sube al coche con su mujer y sus hijos. Tony dice que no está dispuesto a colaborar en la muerte de los pequeños, por lo que no deja que el sicario haga detonar la bomba que el periodista lleva en su coche. Decide acabar con Alberto, y el periodista expone su informe en las Naciones Unidas, lo que provoca la ira de Sosa. Entretanto,
Tony observa cómo Elvira se pasa todo el día drogada e incapaz de darle un hijo, a lo que ella le dice que no está dispuesta a traer al mundo a un hijo del que ni siquiera sabe si podrá verlo vivo cuando tenga edad escolar. Por la noche la madre de Tony lo llama por teléfono, preocupada por la desaparición de Gina, acudiendo él en persona al piso de Coconut Grove al que su madre la vio ir una vez que la siguió, encontrándola allí junto a Manny al que le dispara antes de permitir que Gina le cuente que se habían casado el día anterior, esperando darle una sorpresa. Advierte a sus hombres que deben estar preparados para la guerra, que iniciarán de inmediato los hombres de Sosa que acuden a su casa. Allí Gina, a la que llevó con él tras acabar con Manny, le pregunta si la desea, ya que cada vez que la ve con otro hombre él hace todo lo posible por alejarlo de ella, y tras ello le dispara, hiriéndolo en una pierna. Se adelanta así a uno de los matones de Sosa que esperaba acabar con él, oculto en su balcón, y que entra entonces disparándole a Gina. Tony consigue acabar con él, pero su casa está completamente tomada y sus hombres no son suficientes para defenderlo, siendo asesinados de inmediato. Las decenas de hombres que ingresan en su mansión van tomando todas las habitaciones, excepto la de Tony, que completamente drogado sale con una metralleta, acabando con buena parte de los matones. Son tantos que consiguen acabar finalmente con el que cae en su majestuosa fuente, presidida por una estatua con el lema "El mundo es tuyo".